Entonces se trata de el libro de los Hebreos. Vamos a ver si escribimos acá Hebreos. Rápidamente vamos a leer la epístola de los Hebreos. Y voy a mirar acá en el esquema que hice para localizar el libro de los Hebreos. Que vemos que el libro de los Hebreos hay unas, durante el libro de los Hechos, como he comentado en otros videos, lo más seguro es que el libro de los Hebreos sea el apóstol Pablo el autor, que lo dirigió, como su nombre lo indica, a los hebreos. Ahorita voy a leer un comentario que hay antes de comenzar el primer capítulo. Y entonces este libro de los Hebreos podemos localizarlo, que lo escribió el apóstol Pablo durante el periodo del libro de los Hechos. Voy a tomar otro marcador que me escriba. Pongámoslo acá. Entonces ya sabemos que durante este libro de los Hechos, que fue escrita este libro, se trataba fue dirigido a la Iglesia de Dios, porque la nación de Israel todavía no había sido enceguecida totalmente por Dios, y estos libros lo escribió el apóstol Pablo en relación al nuevo pacto que se le estaba ofreciendo a los hebreos. Pero todavía no estaba el ministerio de Pablo con todas las naciones, como aparece en el capítulo 3 del libro de los Efesios. Entonces voy a leer un comentario del libro de los Hebreos que tengo acá. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, tengo la estructura del libro de los Hebreos, y más o menos podemos decir que el capítulo 1 y el capítulo 2 hay como una especie de introducción doctrinal. El capítulo 3 y parte del 4 se habla de la misión de Cristo. Luego tenemos del capítulo 4. Luego el capítulo 4 en la segunda parte habla de una aplicación general. Luego el capítulo 5 habla del sacerdocio de Cristo. Esto va del capítulo 5 al capítulo 10. Luego el capítulo 10 habla de una aplicación particular, y por último se habla de una conclusión. La aplicación particular es del 10 al 12, y por último se habla de una conclusión práctica en el capítulo 13. En esta Biblia de estudio se ha dividido, digamos, la estructura de esta carta. Pero vamos a ver qué otro comentario tengo acá de esta epístola a los Hebreos. Lo importante es lo siguiente. Se habla acá de que el tema general de esta epístola es que el Mesías del Antiguo Testamento debe sufrir como hombre, y que Jesús es el Mesías. La carta está dirigida a los hebreos, a la nación, bajo su principal nombre, judíos palestinos y la diáspora. Bueno, la carta a los hebreos está dirigida a la nación bajo, o sea, a los judíos palestinos y a los de la diáspora. O sea, que aquí no está la iglesia, que es el cuerpo. Se argumenta de que la carta la hizo el apóstol Pablo, aunque hay otros candidatos. ¿Qué más podemos decir de esta carta? Vemos acá que fue escrita,
está relacionada con la persecución de Nerón y entonces la fecha se le asigna a un periodo corto antes de la destrucción del templo. Esto es muy interesante porque todavía Israel estaba bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento. Eh, la destrucción del templo sabemos que tuvo lugar en el año 69 después de Cristo. Bueno, entonces voy a leer algunos versos del primer capítulo de la carta a los Hebreos. Dice el verso 1: Dios, que en tiempos diversos y de diversas maneras habló en el tiempo pasado a los padres por los profetas, dice el verso 2, ahora en estos últimos días nos ha hablado a nosotros por su Hijo, el cual Él ha escogido como heredero de todas las cosas y por quien Él hizo también los mundos. Dice el verso 3, quien siendo el brillo de su gloria y la imagen expresa de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, cuando él había por sí mismo purgado nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Entonces, quiero hacer un comentario sobre estos tres primeros versos. Vemos que la carta de los Hebreos, como vi en el comentario, está dirigida a judíos que unos están en la diáspora y otros están en Palestina. O sea que también vemos acá, cuando entonces en el primer verso el apóstol Pablo dice, Dios quien de diversas maneras habló a los padres por los profetas, acá el apóstol Pablo se está refiriendo a Abraham, está hablando de los padres que pertenecen al pueblo de Israel. Luego en el verso 2 dice, veamos a ver que aquí tengo un comentario, por ejemplo en el verso 3, dice que dice, cuando Él había por sí mismo purgado nuestros pecados. Entonces cuando uno lee acá vemos que cuando se escribió la carta o la epístola a los hebreos, todavía no había dado nuestro Señor Jesucristo la revelación de la dispensación de la gracia de Dios y la iglesia, que es el cuerpo, todavía no la había dado para las naciones. Entonces, si vamos a dividir rectamente, cuando el apóstol Pablo dice que Él por sí mismo había purgado nuestros pecados, aquí vemos que la palabra nuestro no podemos, cuando estudiemos el texto, pensar que se refiere específicamente acá, en este versículo, a los pecados de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, porque vemos que la iglesia que es el cuerpo de Cristo es revelada posteriormente al apóstol Pablo, y que él acá se está refiriendo a nuestros pecados, se está refiriendo a los pecados de la nación de Israel. Teniendo en cuenta también que en la carta a los Efesios vemos que nosotros tenemos redención por su sangre, o sea que la misma sangre de Cristo que purgó los pecados de la nación de Israel es la misma sangre que por la cual nosotros recibimos el perdón de los pecados en esta dispensación en la que vivimos. Lo importante es que uno divida rectamente el libro de acuerdo a si el libro fue dado en una dispensación anterior, y de determinar que muchas veces los términos nuestros, nosotros, uno debe tomar en cuenta la dispensación, porque no siempre que veamos el término nuestros o nosotros se está refiriendo a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, porque si como vemos en el esquema, si la dispensación de la gracia es posterior a la dispensación de la promesa en la cual vivía la iglesia de Dios, entonces tenemos que hacer esa distinción para ser más exactos en la división de los textos. Bueno, entonces también quisiera leer
el verso 5. No, leamos el verso 4. Siendo hecho, yo había leído hasta el verso 3, entonces el verso 4. Siendo hecho mucho mejor que los ángeles, ya como también por la herencia obtenida, un hombre más excelente que ellos. Porque ya que él ha obtenido por la herencia obtenida un nombre más excelente que ellos. El verso 5. Porque a cuál de los ángeles dijo en otro tiempo, eres mi hijo, este día te he engendrado, y de nuevo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Entonces acá vemos que el apóstol Pablo está haciendo citas del Antiguo Testamento, escrituras, y que entonces podemos ver cómo estos textos que él resalta y que relaciona con estas escrituras nos permite ver cómo esta carta a los hebreos no es el misterio que fue revelado al apóstol Pablo para las naciones, que es algo que era del ministerio del apóstol Pablo para la nación de Israel. Y dice acá, en el verso 6, y de nuevo cuando él trae a su primogénito al mundo, él dice, y que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y de los ángeles él dice, quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros una llama de fuego. Pero, dice ahora el verso 8, pero al Hijo él dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tú has amado, el 9, tú has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por lo tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de la alegría sobre todos tus hermanos. Y sigue en el verso 10, todas estas son citas del Antiguo Testamento. Y tú, Señor, Señor, en el comienzo has puesto las fundaciones de la tierra, la fundación de la tierra y los cielos. Y estas son las obras de tus manos. Entonces, si uno se pone a buscar, puede encontrar estos textos en el Antiguo Testamento, que se refieren principalmente a nuestro Señor Jesucristo. Voy a sacar rápidamente otro texto para aplicar también el principio de la recta división, hasta que con la práctica se nos haga un poco más fácil. Entonces me sale el libro de Colosenses. Muy bueno porque este es un libro que pertenece a la dispensación de la gracia de Dios.